atención segura y atención centrada en la familia, ¿sí? Por favor, si no van entendiendo algo, me van preguntando. Profe, Sí, ¿puede repetir que recién me conecté justita? Se me había salido. A ver. No, que les decía, ¿no? De que, bueno, ya en este último tramo de lo que tiene que ver con la, que no es que termina, digamos, no terminamos de hablar de lo que es salud sexual y reproductiva, sino que este es uno de los, de las partes que construyen ese concepto, que es la maternidad segura centrada en la familia, y que si hablamos de maternidad, estamos hablando de un centro efector, ¿no? Un centro efector privado, un centro efector público, en donde haya instalada una maternidad, ¿sí? Y que esta maternidad debiera poder brindar cuidados seguros y cuidados centrados en la familia, ¿sí? Entonces, eso fue lo que fui diciendo, ¿sí? Estas próximas diapos vuelven a lo que le decía, ¿no? De que no nos desprendemos de lo que es la sexualidad, de lo que es género, de lo que son los enfoques cuando hablamos de una maternidad segura centrada en la familia, ¿no? Sino que al contrario, es un elemento más que construye ese concepto que es tan enorme, ¿no? Que es universal y que es enorme, ¿no? Entonces, esto ya lo fuimos viendo, yo lo voy a ir pasando de todas maneras, los dos pagos los voy a subir, no se preocupen. Todo lo que incluye, todo esto que estuvimos hablando, recuerdan desde que empezamos a hablar de sexualidad, de que se refiere la salud sexual y reproductiva, está dentro de lo que es la sexualidad y específicamente la salud sexual y reproductiva habla no solo de la situación preconcepcional, sino también del embarazo, el parto, el puerperio y se extiende hasta los 28 días de la edad a los 28 días después del nacimiento, el enfoque de riesgo reproductivo, pero también tenemos que hablar de prevención de enfermedades, prevención de embarazos no deseados, la atención también de las mujeres que atraviesan por el climaterio y la menopausia, y la detección de enfermedades como por ejemplo son el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero, ¿no? Todo esto constituye ese amplio escenario que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva o procreación responsable, ¿sí? Bueno, y ahora sí vamos a adentrarnos a otro elemento más de esto que tiene, de este amplio concepto que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, que es este nuevo término, estos nuevos conceptos que introducimos ahora, perdón, que es la maternidad segura centrada en la familia, lo que dice la palabra, ¿no? Una maternidad ubicada en un centro efector cualquiera, un centro efector privado, un centro efector público, que pueda brindar cuidados seguros a la mujer, cuidados seguros al recién nacido, cuidados seguros a la familia, ¿sí? O sea, que esté centrada en la mujer, el niño y en su entorno, en su familia, cualquiera sea la constitución de esa familia, ¿sí? Más o menos en 2008, la UNICEF, que es un brazo de protección de la infancia, promoción y protección de la infancia de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas, y el Ministerio de Salud de Argentina, de la Nación Argentina, instauraron este concepto de la maternidad segura centrada en la familia con el objeto, como dice la diapo, de integrar un modelo diferente de atención a la madre, al niño y un cuidado centrado en todo su entorno familiar, ¿sí? Exige muchos cambios poder hacer eso. De hecho,
ustedes van a ver, sobre todo cuando empieza su práctica hospitalaria, que hay muy pocas, casi ninguna en nuestro medio, no sé, en Cipolletti, yo vivo en Cipolletti, casi ninguna tiene instaurado este concepto. Cuando este concepto se hace carne dentro de la organización, dentro de la cultura de la organización, comienza a ser algo que la UNICEF denomina Hospital Amigo de la Madre y el Niño, ¿sí? Hay un premio de reconocimiento para las instituciones, hay un premio al Hospital Amigo de la Madre y el Niño, pero es un premio que llevó o conllevó muchísimo trabajo para convertirse en una maternidad segura centrada en la familia. O sea, exige muchos cambios desde el pensamiento, desde las personas que hacen gestión, desde la alta gerencia, desde los miembros del equipo de salud, el enfermero, el médico, los obstetra, todos desde la admisión inclusive de una mujer embarazada, todo esto hace a que haya un cambio enorme dentro de una organización para que pueda haber para que pueda aplicar fehacientemente este concepto, ¿no? Justamente la UNICEF lo que quiere es promover una visión multicultural, entender que las mujeres vienen a parir, pero a la vez vienen atravesadas de muchas situaciones, de su propia cultura, de su propia historia, de antecedentes de todo tipo, familiares, personales, obstétricos, etcétera, 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 ¿no? Este enfoque, el enfoque de la maternidad, de la perspectiva multicultural de una maternidad centrada en la familia, lo que quiere es considerar todos los aspectos sociales, culturales, particulares que se manifiestan en una maternidad y en un servicio perinatal, ¿no? En el contexto de muchas culturas, ¿no? Lamentablemente, como les decía, hasta hoy ustedes van a ver que muy pocas instituciones lo aplican, ¿sí? ¿Cuál es el sustento de este concepto de maternidad segura centrada en la familia? Este sustento se cimenta o crece a partir de ejes conceptuales y de 16 principios, ¿sí? Que obviamente van a tener, está creo subido el material en PEDCO, y si no, bueno, después me avisan ya sea por WhatsApp o por la PEDCO, si está o no. Pero hay un manual, así como hay una guía. Profe. Sí, escucho. Hay igual un texto en PEDCO que habla sobre la interculturalidad, sobre las maternidades. Perfecto, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? con esto justamente es un texto que se tiene que integrar a este concepto de maternidad segura centrada en la familia. Hay un manual que tiene este nombre, que fue publicado por UNICEF, que fue actualizado, la primera publicación fue entre el 2005 y 2009, y fue publicada una nueva actualización en 2015, ¿sí? El objetivo, chicos, es esto, ¿no? De que pueda brindarse cuidados seguros a la madre de manera holística, de manera entendiendo la interculturalidad, entendiendo a las familias, y como dije, provoca o se deben provocar cambios muy, muy grandes desde lo funcional, ¿sí? Desde lo funcional en la maternidad, ¿no? ¿Qué se busca? Promover una atención humanizada, promover un parto no instrumental, ¿sí? Poder enfocarnos y respetar y centrarnos en los derechos de la madre y del niño, poder contribuir a la mejor calidad de atención para reducir la mortalidad materna y neonatal en nuestro país. De hecho, este concepto de maternidad segura centrada en la familia aterriza en Argentina a través de la UNICEF. ¿Por qué? Porque en la década del 90, inclusive en los primeros años de la década del 2000, los indicadores de muerte
materna y neonatal eran muy elevados, eran muy por encima de los países desarrollados, muy por encima. Nosotros tenemos todos los indicadores muy elevados por encima de los países desarrollados, la falta de trabajo, la pobreza, la falta de educación. Pero estos indicadores de mortalidad materna y neonatal, obviamente que estaban realmente haciendo eco a nivel mundial, entonces UNICEF comienza a meterse, la OMS, la OPS comienzan a meterse en los ministerios y a proponer una mirada diferente. ¿Para qué? Para cambiar esos indicadores tan elevados de mortalidad materno-neonatal. ¿Sí? Para que pueda lograrse esto, chicos, para que pueda lograrse, vuelvo a decir, tiene que haber un cambio primero en la cabeza. Primero en la cabeza mía, en la cabeza de ustedes, en la cabeza de los médicos, en la cabeza de un director, en la cabeza de un enfermero, en la cabeza de un ciudadano. Cambios mentales, ¿sí? Mentales. El cerebro es plástico, las funciones mentales son plásticas, uno las puede adquirir, ¿sí? O sea, en este caso, la autoridad de una institución privada o pública y del equipo, todo el equipo, deben estar convencidos de que quieren tener un cambio, una mejor, una atención más humanizada, más centrada en el derecho de la mujer, menos instrumentalizada. ¿Está? Entonces, tiene que haber este cambio y tiene que haber un compromiso. ¿Por qué? Porque adoptar este modelo significa no solo que cambie de mentalidad, sino que cambie la estructura funcional, cambie el edificio, cambie los elementos con los que yo voy a atender, cambie un montón de cosas. ¿Sí? Es todo un nuevo paradigma que se instaura desde la década de 2000 hasta ahora, todavía está flotando en muchos lugares, lamentablemente no se puede instaurar. El único hospital amigo de la madre y del niño que pudo instaurar este concepto que hace justamente a uno de los pilares fundamentales de la lactancia materna. El único hospital fue el hospital, no me acuerdo, sinceramente no quiero mentir, no sé si fue el Boquer Roldán o el Hospital Heller. Uno de esos hospitales, hace unos años atrás, fue declarado hospital amigo de la madre y del niño. ¿Por qué? Porque instauró de manera eficaz y eficiente el concepto o el paradigma de maternidad segura centrada en la familia. ¿Sí? Profe, creo que es el buque, porque está el cartel fuera del hospital que dice... Sí. El buque. ¿Cuál fue? Perdón, no sé quién estaba hablando, pero hay un cartel, sí es verdad, pero no recuerdo qué hospital, me parece que es el Boquer Roldán. Boquer Roldán. ¿Perdón? Es el Boquer Roldán, profe. Sí, el Boquer Roldán. Tienen un cartel, claro, porque imagínense, es todo un logro, es el único acá en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, que pudo lograr que pudo instaurar este concepto de manera segura y y por eso obviamente tienen el reconocimiento de UNICEF que es un hospital amigo de la madre y del niño. Entonces, otro de los elementos y propósitos importantes es que el equipo sea capaz de reconocer e informar a las mujeres todos los derechos que le asisten en cuanto a ella, en cuanto a su hijo o hija, en cuanto a su familia, poder comunicar de manera efectiva cuáles son cuál es la forma de atención que va a tener, poder darle la libertad de elegir cómo quiere tener su hijo, ¿sí? Sin ningún tipo de objeciones y juicios, ¿sí? Poder darle a los padres y a la madre un papel protagónico en la toma de decisiones respecto de no solo del nacimiento, sino del cuidado. Uno tiene que dar las pautas de crecimiento, desarrollo y maduración seguros de un niño, pero también tiene que poder dar la libertad, ¿sí? De que la madre, de que los padres elijan cómo implementar esto, ¿no?
siempre y cuando esas decisiones no implican un riesgo para el niño, ¿no? El equipo de salud tiene que adoptar prácticas efectivas, seguras, que desalienten aquellas que no mostraron efectividad en el tiempo o que son riesgosas, como la inducción. Ustedes escuchan todavía hoy que una mujer entra a una sala en un sector privado, nosotros, yo lo veo en la maternidad nuestra, entra, se programa la inducción al parto, la inducción que es algo sumamente natural, que no tiene por qué ser inducida, a menos que haya una exhaustiva valoración que lleve al equipo, que lleve al médico a decir, mejor vamos a inducir este parto porque hay este riesgo. Y si no, el parto se debe desencadenar de manera absolutamente natural. ¿Estamos? Bien, ¿cuáles son esos ejes y principios que se espera que puedan implementarse y que lleven a resultados esperados, ¿sí? Los ejes son 16, ¿sí? 16 ejes. No les voy a pedir, perdón, los ejes son 5 y los principios son 16. No le voy a pedir que se sepan todos, no es necesario que se sepan todos, sobre todo los principios que son 16. Pero podrían, por ejemplo, sí saber cuáles son los ejes en los que se fundamenta este concepto y este paradigma de maternidad segura centrada en la familia. El primero, por un eje conceptual, un primero dice que la cultura organizacional, la cultura de la organización tiene que estar centrada en una familia y asegurar la atención, y esto tiene que ver con esto que decíamos al principio, la accesibilidad. ¿Cuáles son los otros principios? ¿Se acuerdan? La equidad, ¿qué más? La oportunidad, ¿se entiende? Todas estas cuestiones se tienen que dar de una manera facilitadora para que la familia pueda acceder a un cuidado seguro cuando va a tener su hijo, ¿sí? La protección de los derechos de la madre, el padre y su hijo, la protección de los derechos, y esto no podemos dejar de pensar en un enfoque de derechos cuando hablamos en esto, ¿sí? De este tema, ¿sí? La promoción y participación y colaboración de los padres, la familia, la comunidad en la protección y cuidado de la mujer, su hijo, hija durante el embarazo, el parto y el puerperio. Todos los grupos humanos deben ser partícipes en esto, ¿no? En proteger la salud de los niños, de las mujeres, de una familia. Todos los grupos humanos, todas las instituciones deberíamos poder pensar de esta manera, ¿sí? El uso de prácticas efectivas y seguras, empezando desde la anticoncepción. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que hay anticonceptivos que se toman durante la lactancia, durante el periodo de lactancia amenorrea, los MELA, anticonceptivos que toman durante la lactancia y amenorrea. Entonces, poder informarle desde ese punto, después de haber nacido su hijo, y todos los aspectos que tienen que ver con la forma de nacer, la forma de terminar su parto, el seguimiento de un parto sin intervenciones, ¿sí? La posibilidad de brindar un ambiente seguro para el nacimiento. Ustedes habrán escuchado que últimamente se quiere volver a lo natural, se quiere volver a los principios básicos, a un nacimiento no dentro de un ámbito hospitalario, por ejemplo, ¿sí? El nacimiento en un ámbito no hospitalario se puede dar de manera segura si uno puede intervenir desde su rol profesional de tal manera de ofrecer elementos, insumos, de conocimiento que sean seguros, ¿sí? Esto es algo que obviamente hoy recién está adquiriendo un poquito de realce, digamos, porque venimos de años
de una medicina muy instrumentalizada, ¿no? Y el fortalecimiento de otras iniciativas a partir de la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño. Esto significa esta sigla que ven ahí, ¿no? Entonces, todas estas prácticas, me parece un concepto muy abstracto hablar de maternidad segura centrada en la familia, pero cuando uno empieza a ver estas prácticas, estos principios que se ponen en marcha, estos ejes que se ponen en marcha, se da cuenta de que se puede instaurar, ¿sí? Y bueno, y en la última columna tienen aquellos resultados que se espera que puedan tener las instituciones cuando empiezan a aplicar este concepto tan parece difícil, pero que de ninguna manera es imposible. De hecho, vuelvo a recalcar, hay un hospital en Neuquén que lo ha logrado, que es el Buque Roldán, que es un hospital amigo de la madre y el niño, ¿sí? Lo ha logrado porque pudo instaurar todos estos principios y estos ejes conceptuales dentro del sector, ¿no? Dentro del hospital. Así que bueno, esto es nada más. Profe, Sí. perdón, una consulta. Entonces sería importante más que nada ahí es que sepamos los ejes conceptuales y el resultado esperado. En realidad, la maternidad, el concepto implica todo, ejes y principios, ¿no? Pero si ustedes pueden partir, fíjense que las columnas están relacionadas ejes con principios. El eje conceptual 1, que tiene que ver con la cultura organizacional, está correlacionado con 4 principios, ¿sí? El 2 tiene que ver con 3 principios, y así hasta el principio 16. El último, el eje conceptual número 5, que tiene que ver con medidas que fortalezcan la iniciativa de Hospital Amigo de la Madre y el Niño, se correlaciona con el principio 16, que es abarcativo, incluye todas las propuestas complementarias específicas del contexto sociocultural de la comunidad en la que se implementa. Por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el resultado que se espera en ese caso? Que una institución fortalezca las prácticas de promoción y mantenimiento de la lactancia materna, por ejemplo, ¿sí? Y participe como Hospital Amigo de la Madre y el Niño, propone estrategias de promoción y asistencia conforme al contexto sociocultural. Esto que parece muy teórico, muy difícil, es que se va, a medida que ustedes vayan leyéndolo y buscando ejemplos, ¿sí? Van a poder relacionarlo, ¿sí? Obviamente todavía es, a medida que transitemos inclusive los temas de la materia, van a ir poder ampliarlo, porque esto es correlación de contenidos. No es que, perdónenme, no me lo interpreten, no es que quiero que estudien solamente los ejes, sino que deben poder relacionarlo con los principios y resultados, ¿sí? Como les digo, parece muy teórico, pero a medida que uno vaya buscando ejemplos de cómo se logró, lo va a ir entendiendo. ¿Mm? De hecho, el manual que está subido a PEDCO, que tiene el nombre de Maternidad Segura y Centrada en la Familia, lo ejemplifica, ¿sí? Y da los ejemplos pertinentes para cada caso. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Como les decía, estos dos Power les voy a subir ahora. No sé si tienen preguntas. Profe, en cuanto a los ejes, ¿importa el orden? No, pero no importa el orden, porque ustedes lo que tienen que buscar, como les digo, es la correlación, digamos. Pueden decir eje 5, eje 4, eje 3, lo que sea, y poder Claro, ir dando ejemplos, por ejemplo. Exacto. Pero por eso digo, a medida que vayan leyendo, porque el manual justamente no se puede desarrollar el manual en una clase, uno toma los puntos más importantes. A medida que vayan leyendo los ejemplos, los ejes y principios van a ir entendiendo por qué se da tal o cual acción dentro del ámbito del efector, ¿sí?
Y hay Bien, dos bien. que confirman. Una es, sí, dice, yo tengo una duda. ¿Qué duda tienes? Sí, sí, no entiendo el principio, el 2 y el 4. Vamos a ver qué dice el 2 y el 4. Vamos a compartir pantalla otra vez y vamos a ver qué dice este principio 2 y 4. ¿Sí? El principio 2 nos dice que protección de los derechos de la madre, del padre, del hijo y su hija. ¿Con qué enfoque ustedes lo pueden relacionar, por ejemplo? Protección del derecho de la madre, el padre, el hijo y su hijo. Vamos a tener Enfoque de derecho. con el enfoque de derecho, con el enfoque holístico también. Y Por fíjense, ejemplo, la ley del parto humanizado. muy bien, muy bien. Ahí está. Ven cómo empiezan a relacionar. Fíjense lo que dice al principio. Dice, no es objeto de controversia y se alinea con el eje, con el concepto de derechos humanos. Lo que estamos hablando, lo que ustedes mismos lo están respondiendo. Enfrenta la inequidad y discriminación, admite publicidad en el marco de la ética. Todos estos elementos se constituyen como principios de este eje. Y fíjense lo que se espera cuando uno quiere o cuando uno se concentra en estas dos cosas. El equipo conoce e informa a todas las mujeres que asistan en la institución sobre los derechos que ella tiene como mujer, el derecho del parto humanizado. ¿Qué otro derecho les parece? Los derechos del prematuro, por ejemplo, también. ¿Qué otro le hace como ruido, digamos, que pueden relacionar? Hagamos ese ejercicio, a ver, que pueden relacionar, porque vuelvo a decir, parece muy teórico, pero cuando empiezan a buscar los ejemplos, se va aclarando, ¿sí? Para ¿El enfoque integral? el enfoque integral, ¿de qué manera, por ejemplo? ¿De cómo se puede relacionar con estos ejes y principios dentro del concepto de maternidad segura? La misma palabra lo dice, centrada en la familia. Tiene que ser integral. ¿Integral desde qué? Desde el propio ser humano mirando todas sus esferas hasta la más específica, que es la que tiene que ver con su entorno, que es la que tiene que ver con su constitución familiar, que es la que tiene que ver con su pareja, que tiene que ver con su familia, ¿sí? Y de cómo el equipo de salud respeta esas posturas, ¿sí? El enfoque de género, el hecho de que dos mujeres como pareja deseen ser madres, ¿sí? El enfoque de género desde que un hombre y casado con un hombre deseen ser padres. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Silvia, ¿entiende? Sí, profe, sí. Y el 4, el eje 4 que preguntaba ella, dice uso de prácticas seguras. ¿Qué mejor que el no inducir al parto? La inducción al parto es algo que no está recomendado, excepto en muy pocas excepciones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es una práctica que no es efectiva, que uno tiene que dejar, que tiene que discontinuarla. El organismo de la mujer está fisiológicamente preparado para desencadenar un parto naturalmente, ¿sí? ¿Está? Entonces, esa es una manera en que yo empiezo a unir todos los eslabones que terminan configurando este concepto que parece muy difícil, abstracto, que es una maternidad segura centrada en la familia. ¿Está? Sí, profe. Respondí a la pregunta de Silvia y había otra persona que también quería preguntar algo. ¿Nadie más? A ver, alguien más en el chat. ¿Qué pasa cuando los derechos se superponen? A mí en mi práctica me tocó con padre privado de la libertad por violencia
la mujer tuvo. En realidad no es que los derechos se superponen, en India, son, no hay superposición de derechos, ¿sí? No es que un derecho puja contra el otro, ¿no? Sino que lo que sucede es que hay condiciones, un hombre privado de la libertad, al hombre le llevaron, al bebé lo llevaron al hombre a conocer al niño. ¿A dónde? ¿A donde estaba preso? ¿A donde estaba privado de su libertad? No, profe, la chica lo tuvo en donde yo hice las prácticas, que fue en el hospital, en el Castro Rendón, y de hecho tuvimos que sacar a todos, porque la chica gritaba porque no quería ver o sea, que lo llevaron custodiado, esposado y todo, a conocer al bebé. Ajá. Y como que tuvimos que sacar incluso a poner a la madre en una habitación sola, poner un biombo, porque no podíamos sacar al bebé, o sea, que fue todo un lío, pero eso en vez de ayudar a la mamá, la estresaba más. ¿Pero por qué la estresaba? Porque en realidad yo no veo, al contrario, yo creo que se han respetado, no veo superposición o con, digamos, porque el hombre estaba preso por cascarro, era por violencia de género, y aún así un juez hizo que el hombre tenía el derecho de conocer al bebé, así que pidió eso y lo llevaron. Es que sí, es que lamentablemente en este caso... Es que no deja de ser un derecho, tal cual. De ser un derecho, porque, y más en este caso tuvo que intervenir la justicia, porque más allá de que haya un contexto de violencia, es derecho del padre saber y conocer a su hijo, es derecho del padre, por más que el padre sea lo que sea, no deja de ser padre, ¿entiende? Entonces, no, al contrario, no se superponen, se tienen que respetar los derechos, aun cuando desde la ética a uno le parecería una aberración, ¿sí? Y inclusive de un pensamiento personal, de una forma de pensar. Yo, por ejemplo, si ustedes me preguntan, no querría ni que lo viera. Pero bueno, no soy yo la que decido. Hay derechos que están, que las personas están imbuidas de derechos y son, digamos, son inalineables. Eso lo vimos a lo largo de la cátedra hasta hoy. Lamentablemente, aunque a nosotros nos parezca una aberración, un tipo que le pega a la mujer, que encima queda embarazada, la mujer no lo quiere ver y él quiere conocer a su hijo, no hay nada que lo pueda impedir. No hay nada, salvo que haya una situación muy extrema. Pero fíjense, si usted me está diciendo que fue un juez el que me dio, claramente habrá evaluado toda la situación. Claramente habrá evaluado que no había riesgo mayor. A lo mejor la mujer no lo podía ni ver, pero ya mediado ya con intervención judicial de por medio, ella no se lo podía negar. ¿Entiende? ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Entiende el grupo? ¿Entiende India? Sí, profe, aunque no me gusta mucho, pero bueno. Sí. Creo que no le gusta, porque ahí, a mí profe, yo le mando a freír churro al tipo, pero yo no puedo, yo le mando a freír churro. No puedo yo interferir en el derecho del padre. Es el derecho del padre, lamentablemente. Profe, ahí yo creo que lo que estuvo mal es meterlos a ambos en una misma habitación. En todo caso, llevar al bebé a otra habitación y que ahí ingrese el padre, lo conozca, esté con él y todo eso. Pero en la misma situación en la misma habitación donde está la mujer que sufrió violencia de género, no me parece correcto, o sea, ahí se están vulnerando sus derechos también. Sí, fíjense. Sí, el problema era que no había habitaciones, estaban todas llenas. Bueno, pero escúchenme. Fíjense cómo están con una sola situación, están mirando desde los enfoques y de una maternidad segura centrada en la familia. Claramente, en este caso, había como una situación de controversia, porque esto también, de los recursos, no tener una habitación donde el padre puede estar con el niño para que lo conozca, porque es el padre, sin embargo, la madre tuvo que bancarlo, a la mujer que, pobre, le habrá reventado a palo. ¿Me entienden lo que es? El hecho de tener una habitación, como dice la compañera, para que esté el padre con su hijo, es poder dar un recurso seguro
sin que la mujer sufra, sin que la mujer tenga que estar pasado por el estrés de tener que aguantarlo. ¿Se dan cuenta? Esto es también parte de lo que conforma una maternidad segura centrada en la familia. Sí, ¿quiénes más quieren preguntar? Hay varios que levantaron la mano. Profe, ahí también estaría el enfoque ético, ¿no? Sí, el enfoque ético, pero ¿para quiénes? Porque los enfoques se aplican a cada situación. ¿Desde quiénes? El enfoque ético. ¿Para quién? ¿Quién debería, digamos, comportarse de manera ética? India y yo, por ejemplo, no nos estamos comportando de manera ética, porque yo no le dejaría ver al padre. Pero no debería ser así. Para la justicia, digamos. Para los profesionales de la salud. Claro, sí, claro. Los profesionales de la salud, sobre todo. ¿Quién habló, perdón, Cristian? No. Sí, yo, profe. Sí, sí. Porque imagínense que ¿quiénes están ahí? El enfoque ético, ¿qué me habla el enfoque ético? Aquello que me decide, me ayuda a ver lo que es bueno y no, ¿o no? ¿De eso habla, en resumidas cuentas? ¿De eso habla? Claro. Lo moral y lo amoral, ¿sí? Entonces, claramente, el juez estaba cumpliendo con su función de juez y tuvo que, éticamente y por ley, darle el derecho al padre. Y nosotros, éticamente, amén de lo que pensemos y de la bronca que nos da, tenemos que poder ofrecer ese espacio y respetar lo que está amparado por ley. ¿Se entiende? Y sí, más vale, India. Seguro que la mujer pobrecita se habrá puesto, le habrá dado una crisis de pánico, por lo que usted dice, hiperventilar, subir la presión es típico de la crisis de pánico. ¿Se dan cuenta, chicos, que por eso les digo que es importante que puedan leer y que puedan interpretar las situaciones? ¿Se acuerdan que en una de las clases, no me acuerdo cuál, la profe Marce contó, sacó a luz o comentó este caso de esta chica que fue a parir, que dijo que estuvo sola y que encima su hijo murió? ¿Había algo de los principios y ejes de una maternidad segura centrada en la familia que se cumplió? Probablemente muy poco, porque no puede una mujer expresar tanta insatisfacción y dolor por la pérdida de un hijo si nosotros hubiéramos podido trabajar, o si esos profesionales hubieran podido trabajar a partir de este paradigma, de una maternidad segura, centrada en el derecho, centrada en la promoción, centrada en la protección de la salud y de los derechos de la mujer embarazada. ¿Está? ¿Está, chicos? ¿Alguna pregunta más? Vieron que como con un pequeño caso, cómo se puede entrar a debatir y realmente, y se puede seguir, se puede seguir. Es que es muy amplio, la verdad. Es muy amplio, totalmente. Pero yo les recomiendo que puedan leer la bibliografía y que puedan empezar a pensar en justamente dónde se van manifestando. Cuando uno empieza a ver lo teórico, se hace mucho más fácil cuando ve casos, cuando los problematiza, cuando empieza a ver cómo la teoría se aplica a la realidad, digamos, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, gracias por el aporte, India, muy lindo lo que compartió. Ojalá que no se situaciones así. Franco, lo escuche. Por ejemplo, en esa situación, ¿se podría haber evitado, por ejemplo, que la mujer, como estaba vulnerable, haber permitido al hombre que vaya en otro momento de la situación a reconocer su hijo? Por supuesto, pero ¿qué dijo la compañera? No había lugares donde ponerlos solos. Estaba la maternidad llena, no había otro lugar. Esto tiene claro, pero haberle permitido al hombre ir en otro momento, porque en ese momento capaz que la madre estaba vulnerable. Está bien, pero recuerda una cosa, de que este hombre, al estar privado de libertad, dependía también de otra situación, de la disponibilidad y la facilidad con que le dejen, lo puedan trasladar.
Sí, a él le avisaron que la señora empezó con dolores de parto, de hecho quería estar en el parto, era ese el plan, solo que llegó tarde, desgraciado. Mejor que haya llegado tarde, mejor, porque imagínense si lo dejaban entrar, que encima podía, al parto, ¿qué iba a hacer ese parto? Mejor. Pero bueno, llegó cuando tenía que llegar, no se preocupe. Bueno, ¿preguntas, chicos? Les agradezco mucho por haber participado hasta el final de la clase. A todos, siempre son los mismos. A pesar de que no les veo la cara, espero que estén despiertos. Les agradezco mucho, siempre están participando los mismos, siempre se quedan hasta el final los mismos. Así que bueno, los felicito y les agradezco. Y esto realmente va a ser un provecho para ustedes, ¿no? Para mí es un provecho poder ver la clase porque me encanta. Y espero que también sea un provecho para ustedes, para que lo puedan construir, entre nosotros podemos construir el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Bueno, las preguntas, muchísimas gracias. Me felicito, una linda clase. Gracias por la paciencia. Y yo, profe, hago una cosa antes de que nos despidamos. Con respecto a la participación que debemos tener en el foro. Esas actividades están abiertas hasta que rindamos, hasta cuándo más o menos. No cerramos nosotros, no cerramos nosotros. No más que la que más de los foros y lo va respondiendo, yo lo hago un poquito menos, pero esta semana me voy a Sí. Pero porque está el tema no cerramos los foros, al contrario, el foro también es una oportunidad de aprendizaje. Claro, porque teníamos esa duda estos días, porque la profe incluso nos había puesto de que estaba preocupada, la Marcela, estaba preocupada porque no estábamos participando mucho en los foros, pero si tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y sinceros con ustedes, estamos tratando todos, hablo en general porque incluso lo hemos hablado en el grupo, de ponernos al día con todas las materias y nos están dando material de todos lados. Entonces, no es que no queramos avanzar con la materia y no es que no nos parezca interesante, porque incluso los chicos han armado Zooms entre ellos para poder seguir debatiendo los casos y demás y poder repasar. Digo, como para mantenerlas al tanto, y preguntaba por esto, ¿no? Para poder tener vigente nosotros de que podemos seguir participando y que no tenemos una limitación en cuanto al tiempo, sino que nos podemos hacer un tiempito y poder participar también en el foro. Estaría bueno porque, como dicen ustedes, es una herramienta que nos sirve a nosotros. No, por eso, la idea es, la estoy repitiendo, vuelvo a decir, más la que por ahí más tenía a responder y lo que más les ayudan los foros, pero ustedes, que vayan participando, nosotros vamos a ir interviniendo. Entiendo lo que es, si le dije la línea, entonces nos vale, la gente no sabe qué hacer, ¿no? Entiendo que esto también te dice la línea de que es mucho material, que este año es como más pero debo ser porque este año ya está como un poco privado, pero todos los años pasa lo mismo y la problemática, digamos, se puede entender. Y encima hay gente que trabaja, que también no sé lo que estoy en el tema de la organización, ¿no? Pero también les pido que no hay algo que se llama procrastinación, que es dejar pasar el tiempo, y es peor, ¿no? Yo creo también que es organizarse, es organizarse, claro, es la organización del tiempo, la distribución del tiempo, ¿no? Claro, profe, sí, es lo que veníamos tratando de hacer estos días, pero por eso igual queríamos sacarnos la duda de hasta cuándo podíamos participar, pero ya quedó despejada.
Profe, ahí tienen mi número o el número de Dani, avísenos apenas confirme si va a ser por Meet y nosotros lo transmitimos al grupo que tenemos. Dale, profe, que tenga buen día. Bueno, profe, muchísimas gracias por su paciencia.